Esa es una gran tormenta. Miré hacia arriba de la revista que había estado leyendo para mirar a través de las ventanas de suelo a techo que revestían la pared frontal de la estación de servicio. El sonido del aguacero había sido nuestra banda sonora durante las últimas 5 o 6 horas en el turno, pero se había vuelto extremadamente furioso en la última hora más o menos. Podía ver la lluvia cortando el pavimento, impulsada por el viento. Golpeaba contra el cristal, haciendo que fuera extremadamente difícil ver afuera. Esperemos que no cause otro corte de energía, pensé antes de responder. No estás bromeando, Ralph, dije fingiendo interés. Aquí en el noroeste del Pacífico teníamos muchas tormentas de lluvia intensa, tanto que, después de casi una década y media de vivir aquí, se había convertido en algo habitual para mí. Ralph vio a través de mi farsa, cruzando el mostrador y lanzándome una mirada. No lo entiendes, Mick, y puede ser porque no has vivido aquí tanto tiempo, o simplemente eres muy joven. No he visto una tormenta de lluvia como esta desde al menos 1954. Usó la mano para alisarse el cabello canoso y salado. Ralph era el dueño de la estación de servicio y taller de reparación en la que había conseguido un trabajo de cajero, y había sido el dueño desde que su padre falleció y se lo dejó cuando apenas tenía 18 años. A pesar de que rondaba los 90 años, mucho más allá de la edad en que mucha gente se jubila, parecía ser como el maldito conejito en Eliezer y seguía adelante. Nunca lo admitiría, pero secretamente esperaba poder ser así cuando llegara a su edad. Se inclinó sobre el mostrador, titubeando durante un segundo antes de sacar una radio portátil maltratada y muy gastada. Después de un momento de configurar la antena y trastear con los diales, el constante estruendo de la estática cambió al débil sonido de un hombre hablando. Y si acaban de sintonizar, señoras y señores, tenemos una actualización sobre la tormenta que actualmente gira sobre el centro y sur de Oregón. Según los meteorólogos, este invierno ha sido uno de los más lluviosos que hemos tenido en décadas, lo cual, por un lado, es bueno para los bosques después de los incendios que arrasaron la zona hace unos años. Por otro lado, está causando múltiples áreas con cortes de energía y accidentes automovilísticos. Estamos recomendando oficialmente que, a menos que sea absolutamente necesario, se queden en el interior y eviten viajar hasta que pase lo peor de la tormenta. En otras noticias, los Seattle Mariners. Ralph apagó la radio, mirándome. ¿Tienes algún lugar al que ir esta noche, Mick?, preguntó. Sacudí la cabeza, desde que Rutine, mi novia, decidió tomarse un descanso en nuestra relación. Realmente no tenía mucho que hacer durante el invierno, especialmente con mis amigos en diferentes estados para la universidad. Asintió, inclinándose para volver a colocar la radio debajo del mostrador. Entonces voy a sugerir que permanezcamos abiertos durante unas horas más de lo habitual, hasta que lo peor de esto pase. No quiero que tengas un accidente ahí afuera. Por supuesto, me aseguraré de darte un poco de tiempo extra por eso, asentí agradecido, con la inflación siendo como era, haciendo que todo, desde el alquiler hasta los pagos del automóvil, fuera más caro, aceptaría pago extra cualquier día de la semana. Estoy perfectamente de acuerdo con eso, declaré, lo que provocó una risa del anciano. Bien, dijo, ahora vuelve a los refrigeradores y tráenos a cada uno una Coca-Cola. Está por cuenta de la casa. Permitiéndome una pequeña sonrisa, me deslicé del taburete y dejé la isla de cajeros, dirigiéndome a los refrigeradores que revestían la pared trasera. Abrí la puerta de vidrio de uno y saqué 2 botellas de vidrio de Coca-Cola mexicana. Ralph me había enganchado a la variante de la soda que usaba azúcar de caña en lugar de jarabe de maíz, diciendo que era lo más parecido al sabor que solía tener en su juventud. Mientras volvía a la isla de cajeros y cerraba la partición detrás de mí, dirigí una mirada afuera. ¿Qué demonios? Había una figura corriendo por la carretera de 2 carriles hacia la estación. ¿Qué diablos está haciendo alguien corriendo afuera en esta porquería? Dejé las 2 botellas en el mostrador, luego golpeé con los nudillos para llamar la atención de Ralph. Oye Ralph, mira esto, llamé, señalando las ventanas. Se sobresaltó cuando su mirada siguió mi dedo hasta la figura. ¿Qué demonios?, murmuró, luego habló más alto. ¿Qué diablos está haciendo alguien afuera en este desastre a pie? Me quitó los pensamientos de la cabeza, pensé.
Antes de que tuviera la oportunidad de responder, la figura corrió bajo el toldo de las bombas de gasolina y cruzó hacia la puerta principal. Prácticamente arrancó la puerta abierta, provocando un aullido de viento y una gran cantidad de lluvia que invadió la tienda y se esparció por el suelo de baldosas. La figura entró, dejando que la puerta se cerrara detrás de ellos y que el viento volviera a un aullido suave, doblando casi a la mitad y respirando con dificultad. Ahora podía ver que era un hombre, uno que estaba empapado hasta los huesos. También podía decir que era extremadamente rico. El traje negro empapado en agua parecía algo que verías en una tienda de modistas de Beverly Hills, algo por lo que tendrías que desembolsar más de $4 o $5 mil. Sus zapatos parecían auténtica piel de cocodrilo o algo así, y lo que parecía ser un alfiler de corbata de diamantes estaba clavado en su corbata. Finalmente, se puso de pie y nos miró. Parecía agotado, pero detrás de eso había algo que me ponía nervioso. Sus ojos estaban llenos de pánico. Ralph se adelantó. ¿Puedo ayudarte en algo, señor?, le preguntó, tratando de parecer agradable y no perturbado. El hombre levantó un dedo, tratando todavía de respirar con grandes bocanadas de aire y tosiendo agua de lluvia. Tienes que ayudarme, señor, comenzó a balbucear. Estaba tratando de conducir desde San Francisco hasta Seattle, cuando me perdí en la tormenta y tomé un camino equivocado. Mi coche se salió de la carretera a unas 10 o 12 millas de aquí, y no pude sacarlo. Sus ojos mostraban ahora un ruego más frenético. Por favor, mi esposa y mis 2 hijos todavía están en el coche. No habrían llegado hasta aquí en la tormenta. Les dije que iría a buscar ayuda. Ralph levantó las manos de manera apaciguadora. De acuerdo, señor, de acuerdo. Solo trata de calmarte. Lanzó una mirada por la ventana y luego se volvió hacia mí, con los ojos serios. Mick, ve a la parte de atrás y llama a la policía mientras yo hablo más con nuestro invitado aquí. Obedientemente, abrí la partición de la isla y caminé rápidamente hacia la sala trasera, donde se encontraban la computadora de inventario de la tienda y el teléfono de línea fija. Levanté el auricular, esperando escuchar un tono de marcación sólido en mis oídos. En lugar de eso, solo obtuve silencio. Genial, la tormenta había dejado inutilizados los teléfonos fijos. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono celular, soltando un gemido al ver que no había señal. Por supuesto que no, murmuré, luego regresé a la parte delantera de la tienda. No hay señal, Ralph, el teléfono fijo no funciona y no tengo señal en el celular en esta tormenta. Levanté mi teléfono y lo sacudí para enfatizarlo. El hombre se volvió más frenético, casi aferrándose a los tirantes de Ralph. Por favor, tenemos que hacer algo, Ralph. No puedo dejarlos afuera toda la noche. Admiré la calma de Ralph mientras retiraba suavemente las manos del hombre. Dejó escapar un suspiro resignado. De acuerdo, señor, mi empleado y yo iremos contigo para rescatar a tu familia. Mañana por la mañana, él saldrá con la grúa para traer tu coche aquí. ¿Suena bien? El hombre comenzó a llorar lágrimas de alivio, mezclándose con el agua de lluvia en toda su cara. Gracias. Gracias. Nunca diré nada malo de nuevo sobre ustedes, gente rural. Levanté una ceja ante su elección de palabras, pero me contuve. ¿Cómo te llamas, señor?, le preguntó Ralph. Charles. Charles Winsem, respondió, extendiendo la mano para estrecharla. Bueno, Charles, desafortunadamente, el coche de mi empleado no aguantará en los caminos secundarios, así que tendremos que usar mi grúa, y como es una cabina normal, estaremos un poco apretados en el camino de regreso. El hombre, Charles, negó con la cabeza. Está perfectamente bien, señor, dijo. Ralph sacó un anillo de llaves de su cinturón y me las arrojó. Mick, ve por la camioneta y tráela hasta la puerta principal. Yo cerraré y averiguaré dónde está el coche del señor Winsem. Asintiendo, dejé el mostrador y salí corriendo a las bahías de garaje conectadas. La grúa de Ralph, una Dodge Power Wagon de 1952 extremadamente bien cuidada, estaba en la bahía lejana, la pintura bicolor en negro y beige brillando a la luz de los focos y su gancho de remolque balanceándose perezosamente.
presioné el botón para abrir la puerta de la bahía, lo que provocó que el viento y la lluvia rugieran mientras saltaba detrás del volante y lo encendía, el motor de 6 cilindros en línea rugiendo en la bahía. Metí la camioneta en primera marcha, la saqué a la tormenta y salté fuera bajo la lluvia intensa para cerrar la puerta detrás de mí antes de llevar la camioneta hasta la puerta principal de la tienda. A través del vidrio con rayas de lluvia, vi a Ralph y a Charles salir corriendo a la tormenta. Charles llegó primero a la camioneta, abriendo la puerta del pasajero y trepando al asiento del medio de la cabina. Ralph siguió un momento después, alzándose hacia el asiento del pasajero. Mientras cerraba la puerta de un portazo, algo en su rostro me hizo detenerme. Había una mirada allí que solo había visto una o dos veces en todo el tiempo que lo conocía. Tensión. Tensión y preocupación. Me miró, asintiendo. Comienza a dirigirte al este por la ruta estatal 38, dijo simplemente, antes de girar la cabeza para mirar por el parabrisas, más allá de los limpiaparabrisas que se movían rápidamente. El hombre generalmente no podía callarse, ni siquiera en situaciones difíciles. El hecho de que hablara tan brevemente me hizo sentir cada vez más inquieto. El hombre le había dicho algo que no le gustó escuchar. Sacudí la cabeza mientras sacaba la grúa a la carretera. ¿De dónde había salido ese pensamiento? Aparté el pensamiento, concentrándome en mantener la camioneta en su carril adecuado mientras entrecerraba los ojos más allá de la lluvia que los viejos limpiaparabrisas accionados por vacío hacían un mal trabajo manteniendo alejado el agua del cristal. Durante lo que parecían 15 o 20 minutos, pero se sentía más como 2 o 3 horas, condujimos en silencio, solo interrumpido por el rugido del motor de la camioneta y la lluvia azotante. En este punto, ni siquiera podría decirte en qué parte de la larga carretera rural que conecta Reedsburg con la mayor parte de la costa y la Interestatal 5 nos encontrábamos. No había visto ningún otro vehículo en la carretera, ni siquiera un coche de policía, lo que me hacía sentir cada vez más aislado. Mi mente comenzó a divagar mientras mantenía el pie en el acelerador. Casi parece que somos las últimas 3 personas vivas en la Tierra, pensé. Ese pensamiento fue destrozado cuando Charles señaló el parabrisas delantero frente a nosotros. Ahí fue donde giré, exclamó. Me incliné hacia adelante, usando un trapo en el tablero para limpiar un poco el vapor que el desempañador de la camioneta no podía disipar. En condiciones perfectas, habría sido algo que nadie habría mirado, estaba tan perfectamente camuflado entre los árboles que bordeaban el lado de la carretera. En la lluvia torrencial, era casi imposible. Habría pasado de largo si no me lo hubieran señalado. Disminuí la velocidad y, aunque no vi venir a nadie más, encendí el intermitente por fuerza de la costumbre. Ahora podía ver marcas de neumáticos profundas que se habían formado recientemente en la tierra y el barro. Esas debían ser de Charles. Sacudí la cabeza. Confía en un tipejo de la ciudad en creer que esta carretera lo llevaría a algún lugar cerca de la civilización. Miré a Ralph mientras pisaba el acelerador y giraba la camioneta hacia el camino de tierra. Apenas podía verlo en la tenue luz de los indicadores de la camioneta, pero pude ver que tenía la mandíbula apretada, los ojos moviéndose de un lado del borde de los árboles al otro. ¿Qué demonios tiene tan nervioso al viejo?, me pregunté. Me sorprendió al verme mirándolo y asintió, haciendo un gesto para que continuara. Metí la mano y puse la camioneta en tracción a las 4 ruedas y luego encendí las luces altas antes de comenzar a bajar lentamente por el camino. Los árboles se cerraron rápidamente sobre nuestras cabezas, fusionando la noche oscura y tormentosa en una oscuridad casi tinta que solo se disipaba con los faros. Masajeé el acelerador suavemente, incluso con tracción a las 4 ruedas, sabía que un camino de tierra como este sería fácil de atascar con este clima, y lo último que necesitábamos era que los rescatadores también se quedaran atascados. De vez en cuando, una rama de pino o abeto rozaba el techo de la camioneta, haciendo un sonido casi repugnante antes de golpear el conjunto de remolque y el gancho en la parte trasera. Había algo por lo que estaba agradecido. La tormenta parecía estar cediendo un poco, se estaba volviendo más fácil ver a través del parabrisas y la camioneta se tragaba las huellas de barro. Seguí las huellas de neumáticos que vi en el barro, sabiendo que, como migas de pan, finalmente nos llevarían a su origen.
Y mientras doblábamos una curva, lo vi. En el brillante haz amarillo de los faros, pude ver la parte trasera del automóvil asomándose desde el costado de la carretera donde se había salido. Era, de hecho, un coche caro, parecía ser un Bentley Flying Spur nuevo, algo que solo había visto en vídeos de YouTube y en revistas de automóviles. Las luces de advertencia estaban encendidas, iluminando el área circundante con pulsos de color naranja brillante. Charles soltó un suspiro de alivio. Ah, gracias a Dios. Espero que Desiree y los niños. Se quedó callado. Charles, ¿qué pasa?, le preguntó Ralph, pero a medida que nos acercábamos, ya vi lo que había hecho que su frase se desvaneciera. Ambas puertas traseras, junto con la puerta delantera del pasajero, estaban abiertas de par en par. Pude ver que la madera y el cuero caros estaban empapados por la lluvia, lo que significaba que habían estado abiertos durante un buen rato, al menos. La luz interior del techo del coche estaba encendida. Desde esta distancia, no vi movimiento en el interior. ¿Qué demonios?, susurré mientras detenía la camioneta a unos 5 o 10 pies del coche. De repente, Charles se giró y comenzó a empujar a Ralph. Déjame salir, gritó, su voz casi dolorosamente alta en la cabina de la camioneta. Tranquilo, Charles, espera un momento, exclamó Ralph, tratando de contener al hombre, pero él ya había alcanzado la manija de la puerta y la empujó abierta, comenzando a arrastrarse por encima de él. Un momento después, desapareció de la vista, cayendo al suelo con un sonido de chapoteo del barro. Lo escuché maldecir mientras luchaba por ponerse de pie. Comencé a abrir la puerta del conductor cuando Ralph agarró mi brazo. Mick, quédate cerca de la camioneta, dijo, con una voz más severa de lo que estaba acostumbrado. Lo miré, su advertencia me envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Por qué?, pregunté cautelosamente después de un momento. No me respondió, solo abrió la puerta del pasajero medio abierta por completo y saltó. Después de una breve vacilación, me agaché, buscando bajo el asiento del conductor lo que sabía que el viejo guardaba allí. Mi mano apareció un momento después sosteniendo un viejo revólver bien aceitado y cuidado. Me habían enviado en varios trabajos de remolque cuando Ralph o los otros mecánicos no podían hacerlo, a veces a pueblos menos ideales de la zona. Me dijeron que estaba allí si necesitaba protegerme. Ahora parece uno de esos momentos, pensé mientras giraba la manija de la puerta y salía a la noche lluviosa. La tormenta definitivamente se había calmado un poco ahora. La lluvia había disminuido, aunque todavía golpeaba mi rostro y manos expuestas con suficiente fuerza como para picar ligeramente. Metí el revólver en mi cintura, cerré la puerta de un golpe y luché a través del barro y el lodo que alguna vez habían sido la carretera. Alrededor del frente, me posicioné entre los dos faros y miré a mi alrededor. Pude darme cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Incluso durante una tormenta, aún puedes escuchar los sonidos del bosque a tu alrededor. Llamadas de animales, grillos y cigarras, cosas así. Pero aparte del viento y la lluvia, no podía oír nada más que el ronroneo del motor del remolque en ralentí. Sentía como si todo el bosque contuviera la respiración, y eso me hizo temblar aún más. Tratando de concentrarme, di unos pasos hacia adelante, viendo a Ralph entrar en mi campo de visión periférica. Charles ya había llegado a la parte trasera del Bentley, extendiendo una mano embarrada y agarrando el guardabarros trasero con ella. Desiree, lo escuché llamar, Maxwell, Chloe. Metió la mano en la cabina del coche por un momento, luego la sacó. No habrían dejado el coche, exclamó, mirándonos como si tuviéramos las respuestas que buscaba en vano en su propia mente. ¿Dónde diablos se habrán ido? Lo vi mirar más adelante por el camino y luego hacia el bosque. Desiree, gritó, cubriéndose la boca con las manos. Max, Chloe. Después de un momento, comenzó a bajar por la colina empinada en la que el coche se inclinaba a medio camino sobre el suelo del bosque de abajo. Charles, espera, gritó Ralph detrás de él, pero pareció que no lo escuchó o lo ignoró. Por un momento, el rostro de Rutine me pasó por la mente, su cabello rubio platino empapado de lluvia y sus ojos azules mirando a su alrededor con preocupación.
Sabía cómo me sentiría si encontrara mi coche en un estado como este, con la puerta del pasajero abierta después de dejarla dentro. Las emociones que la imagen transmitía despejaron la advertencia de Ralph, junto con cualquier sentimiento negativo que tuviera sobre el hombre adinerado, y luché hacia adelante hasta que también llegué al Bentley. Escuché el sutil ronroneo de su motor aún en marcha y eché un vistazo al interior. No vi ninguna señal de vida entre el cuero marrón y la madera. Luego, alcancé mi cinturón y saqué una linterna a prueba de agua. Al encenderla, la dirigí hacia donde había ido Charles. Lo vi, parado entre los helechos y mirando a su alrededor frenéticamente. Me miró y luego hizo un gesto para que me uniera a él. Vamos, veo huellas aquí abajo. Las encontraremos más rápido con la linterna. Sin pensarlo, me acomodé y comencé a deslizarme por la colina. Mick, espera, escuché gritar a Ralph. Escuché un atisbo de desesperación en su voz, junto con «salgo más». ¿Era eso miedo? Me hizo dudar mientras continuaba deslizándome. Nunca lo había oído tener miedo en su voz antes. Pero ya era demasiado tarde. Había llegado al fondo de la colina, deteniéndome junto a Charles. Él señaló hacia abajo y dirigí mi linterna, viendo huellas de adultos, junto con dos juegos más pequeños claramente visibles en la tierra blanda, llena de agua. Los seguí con el haz de luz, viendo que conducían hacia el bosque. Lancé una mirada rápida hacia Ralph. No se había movido de la cima de la colina, todavía mirándonos. No pude ver su rostro en la oscuridad, pero su cuerpo parecía tenso. Eso me hizo hacer lo mismo, y miré a mi alrededor, sintiendo por un momento que había ojos sobre mí. Pero no vi nada. Vamos, dijo Charles, dándome un golpecito en el hombro y siguiendo las huellas. Respiré hondo y saqué el revólver de mi cintura. Agarrándolo con fuerza en mi mano mojada, lo seguí lentamente. Solo avanzamos unos 50 pies en el bosque cuando se detuvo. Lo escuché exhalar, y al escuchar el miedo y la confusión en su voz, me apresuré a su lado. Cuando llegué a él, nuevamente dirigí el haz de mi linterna hacia abajo. Y sentí una sensación similar de confusión que me inundó como una ola. Las 3 series de huellas terminaban bruscamente aquí. Dirigí el haz de nuevo alrededor, antes de apuntar de nuevo hacia abajo. No se dirigían en ninguna otra dirección, y a menos que los 3 hubieran dado un paso atrás y caminado hacia atrás en sus propias huellas, no habían retrocedido. Era como si simplemente hubieran desaparecido. El pensamiento hizo que la sensación incómoda que tenía en mi interior se amplificara, y nuevamente me invadió la sensación de estar siendo observado. Esta vez, sin embargo, no desapareció cuando miré hacia arriba. Si acaso, se intensificó. Tentáculos de miedo comenzaron a apoderarse de mí sobre la incomodidad, aunque no podía decir por qué. Eso fue cuando Charles habló. «Oye, ¿alguna vez está tan tranquilo en el bosque?», me susurró. Sacudí la cabeza. «No. No, nunca está tan tranquilo», miré a mi alrededor. «Algo no está bien aquí, hombre. Deberíamos volver a la camioneta. Tratar de llamar a la policía nuevamente, traerlos aquí. Tendrán más facilidad para encontrar a tu esposa e hijos que nosotros», me miró, una expresión de desesperación y miedo grabada en su rostro, pero finalmente asintió y nos dimos la vuelta y comenzamos a avanzar hacia la colina. «Papá». Ambos nos detuvimos en seco al escuchar el sonido. Había sido suave, casi demasiado suave para escucharlo sobre la lluvia y el viento, pero la quietud a nuestro alrededor permitió que se filtrara. Sentí el escalofrío más fuerte subir por mi espalda, haciéndome soltar un suspiro de aire. Vi a Charles girarse rápidamente. Durante unos momentos, hubo silencio, luego, «Papá». Esa había sido una voz diferente, la voz de una niña pequeña. «Max». Charles susurró a la noche. «Chloe». Silencio durante unos segundos más. «Ayúdanos, papá», susurró la voz desde algún lugar a nuestra derecha. «Charles», vino una voz de mujer ronca y grave desde algún lugar a nuestra izquierda. De repente,
me sentí como si fuera un vaquero en una película del oeste, que había realizado una emboscada tonta a ciegas. O algún idiota en una película de terror que fue a investigar un ruido, sabiendo que probablemente sería desgarrado. No pude decir por qué, pero las tres voces que nos susurraban sonaban mal. Sonaban extrañas, no era mucho, pero lo suficiente como para ser notable. Al parecer, no para Charles. Se volvió hacia mí y arrebató la linterna de mis manos, luego comenzó a correr en la dirección de la que veníamos. Cariño, niños, donde sea que estén, sigan mi voz, o gritó. De repente, escuché la voz de Ralph, fuerte y áspera, llamándome desde detrás de mí. Mick, vuelve aquí de una vez. Su uso de la palabra F-bomb me sorprendió, el hombre era extremadamente tradicional, y eso incluía un uso raro, si es que usaba alguna vez, de palabras obscenas. Me envió un nuevo escalofrío, y comencé a retroceder hacia el sonido de su voz. Che Charles, llamé, pero casi de inmediato, el sonido murió en mi garganta cuando vi una luz tenue aparecer, primero desde una dirección, luego desde otra, hasta que vi múltiples luces azules tenues que venían hacia nosotros desde todas partes del bosque. Sentí que la mandíbula se me caía mientras miraba lo que emergía a la vista. ¿Qué diablos?, exclamé. Si eras lo suficientemente mayor para recordar la televisión analógica, recordarás cómo, cuando pasaban tormentas malas por el área, hacía que la pantalla se distorsionara con estática y nieve. Cómo, débilmente a través de eso, a veces podías ver las figuras de las personas en la pantalla, solo se veía un contorno. Eso es lo que parecían. Pude ver los contornos humanos apenas visibles mientras parecían deslizarse por encima del suelo. Pero, no tenían rasgos definitivos. En su lugar, sus cuerpos parecían estar compuestos de estática real, podía ver las líneas parpadeantes moverse de un lado de su figura a otro. Tampoco pude ver ningún ojo, pero tuve la sensación de que podían ver perfectamente. En mi mente, había imaginado que aparecerían Wendigos o algo así desde el borde de los árboles para saltar sobre nosotros cuando la sensación de miedo me había invadido. Pero la sensación que estos seres me transmitían era infinitamente peor. Nunca había sentido un temor y un horror tan intensos en mi vida como los observaba acercarse. Ese fue el momento en que comencé a escuchar los susurros. Eran suaves, como un amante llamando a su pareja desde el dormitorio, pero tenían una malevolencia tan intensa que casi sentía que me iba a orinar. Primero escuché un susurro solitario, luego otro, hasta que se convirtió en una avalancha de susurros superpuestos. No podía distinguir lo que decían, y honestamente estoy agradecido por eso, ya me despierto empapado en sudor frío casi todas las noches solo por los susurros inaudibles en mis sueños. Y luego un susurro distinto se abrió paso entre ellos. Papá. Era la voz de un niño pequeño, e instantáneamente supe que debía pertenecer al hijo de Charles, debido a su reacción. Se tambaleó hacia adelante más y lo oí comenzar a sollozar. Max, balbuceó. Únete a nosotros, papá, llamó el susurro de una niña pequeña. La voz de la mujer habló nuevamente. Es tan hermoso, Charles. Únete a todos nosotros, para que podamos ser una familia. Para siempre. Vi al hombre caer de rodillas mientras las figuras parpadeantes comenzaban a rodearlo. Charles, corre, grité, retrocediendo lentamente. Pero él no lo hizo. En su lugar, se arrodilló, ahora sollozando en voz alta. Le grité de nuevo. Charles, sal de ahí, joder. Al mismo tiempo, escuché a Ralph gritando que corriera, pero estaba demasiado absorto en la vista frente a mí. A estas alturas, pude ver que había al menos 20 o 30 de las figuras saliendo del bosque. Enfrente, pude ver lo que parecía una figura del tamaño de una mujer adulta, y dos más pequeñas detrás de ella. ¡Oh! ¡Dios mío! Abrí la boca para gritarle a Charles que corriera de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Las tres figuras lo habían alcanzado, mientras que las otras cerraban lentamente el círculo que habían formado alrededor de él. No pude escuchar las voces de la mujer y los niños susurrando desde la cacofonía, pero Charles debió haber podido, porque comenzó a gritar. No los abandoné.
Les dije que iba por ayuda. Les dije a todos que esperaran en el auto. Y luego cayó al suelo. Entre las figuras parpadeantes, lo vi enrollarse en posición fetal, escuché cómo sollozaba fuerte. El círculo de figuras lo alcanzó, casi al unísono, comenzaron a inclinarse sobre él. No pude decir qué le hicieron después, y creo que fui bendecido por no haberlo sabido. Pero lo escuché comenzar a gritar. Fue el grito más aterrorizado, dolorido y agonizante que he oído jamás a un hombre, no, a un ser humano, en mi vida. Fue como si lo estuvieran quemando vivo, torturando y desgarrando al mismo tiempo. Sentí que duraba una eternidad, aunque en realidad no debieron ser más de 10 segundos. Luego, de repente, el grito se detuvo. El susurro se detuvo. El bosque volvió a estar completamente en silencio, un silencio mortal esta vez. Me había quedado inmóvil por el grito del hombre, y apenas dejando salir el aliento, levanté lentamente el pie derecho y di un paso atrás, tratando de hacer el menor ruido posible. ¡Crack! Me quedé inmóvil al pisar una rama, el sonido de su ruptura rompió el silencio. ¡Oh, no! Sabía que acababa de cometer un terrible error. Las figuras aún estaban agachadas donde habían hecho lo que sea que le habían hecho a Charles. Pero ahora, una se levantó, girando para mirar a mí. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para ver algo que, hasta el día de hoy, desearía no haber visto. A lo lejos, pensé que no tenían ojos visibles. Pero ahora podía decir que sí los tenían. Se destacaban entre el estático azul parpadeante, porque eran negros como brasas. Tan negros como sentía que debían ser los agujeros más profundos del infierno. Y tenían una mirada retorcida y depredadora en ellos, como la que un tigre podría tener al mirar su próxima comida. ¡Oh, jódeme! Susurré mientras más de ellos se levantaban y me miraban, levantando el revólver para apuntarles. Dudaba que les hiciera algo, pero no iba a caer sin pelear. En algún momento tonto, aún no sé por qué, escuchar eso me hizo hacer todo lo contrario y mirar hacia abajo, hacia la parte inferior de la colina. Y grité. Todas las figuras rodeaban por completo el Bentley. Había incluso más ahora que en la parte inferior de la colina. No sé exactamente cuántas, pero diría que al menos 50, si no más. Se pararon, sus cuerpos brillando mientras sus ojos negros como el carbón nos observaban. Luego comenzaron a moverse hacia adelante. Oí a Ralph llamarme débilmente entre jadeos agotados por correr, y pisé el acelerador. Los gruesos neumáticos todoterreno se hundieron en la tierra y el barro, disparando la camioneta hacia atrás. Lentamente, las figuras parpadeantes comenzaron a desvanecerse en la distancia. Por alguna razón, nunca las seguí. Tal vez sabían que no podían atraparnos. O tal vez ya habían tenido suficiente con su premio. Charles. Lo único que sé es que mantuve el pie en el acelerador hasta que pude dar la vuelta con la camioneta y luego aceleré por el camino de tierra hasta volver a la carretera principal. Estoy bastante seguro de que nunca solté el acelerador hasta que los dos llegamos de regreso a la estación, donde ambos pasamos el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando se restablecieron las líneas telefónicas, Ralph llamó a la policía. Les dijo que Charles había pasado por la estación pidiendo ayuda. Pero, en lugar de decir la verdad sobre haberlo llevado de regreso, extrañamente mintió, algo que nunca hacía, y les dijo que Charles había regresado después de negarse y había vuelto por donde había venido. Cuando le pregunté por qué lo hizo, se negó a decir nada. Lo único que me dijo fue esto: he vivido en esta zona durante casi un siglo, Mick. Los bosques aquí esconden algunos secretos que nunca deben ser conocidos. Y contienen criaturas con las que los humanos nunca deberían encontrarse. Cuando le insistí en cómo sabía sobre lo que fueran esas cosas, lo único que dijo fue que las había visto, una vez antes, hace muchos años, mientras estaba de excursión con alguien. No me diría quién. Pero la foto que he visto en su escritorio, una versión mucho más joven de él mismo, parado con el brazo alrededor de una joven sonriente que nunca había visto antes, con un anillo de bodas idéntico al que siempre había visto en su mano, me da una idea.
La policía encontró el Bentley al día siguiente, las puertas aún abiertas como lo habían estado esa noche. Encontraron las huellas que bajaban por la colina. Incluso encontraron el revólver de Ralph. El sheriff se lo devolvió una semana después con una extraña mirada sabedora. Pero nunca encontraron ni rastro de Charles, ni de su esposa e hijos. Sinceramente, sabía que no lo harían. Han pasado casi 4 meses desde esa noche infernal. Todavía estoy trabajando para Ralph, ya que el hombre me salvó la vida esa noche. Nunca podría agradecerle lo suficiente por eso. Además, ahora ha contratado a alguien más para manejar el camión de remolque cuando los mecánicos no pueden hacerlo. Por eso, estoy agradecido. Nunca podría volver a subir a la cabina. Intenté una vez, pero los recuerdos de esa noche me hicieron temblar incontrolablemente. Pero, aparte de eso, las cosas han vuelto lentamente a la normalidad. Bueno, tan normal como puede ser cuando sabes que hay cosas como sellos en este mundo. Sé que nunca sabré lo que son. Y sinceramente, no quiero. Solo espero que con el tiempo, los horrores de esa noche se desvanezcan de mi memoria consciente. Ahora estoy de nuevo con Rutine, después de convencerla de volver a estar juntos. No le digo que escucho el susurro de su voz llamándome desde esa figura parpadeante, casi todas las noches en mis sueños. Sinceramente, no puedo evitar pensar a menudo en Charles, y en su esposa e hijos. Una parte de mí espera que simplemente estén muertos, desaparecidos mucho tiempo de este mundo en un lugar donde estén juntos y en paz. Otra parte de mí teme que allí afuera, entre las docenas de esas cosas que buscan en el bosque más víctimas, ahora haya 4 nuevas figuras parpadeantes y estáticas que caminan entre ellas.